buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Q&A, preguntas y respuestas de Obesity Management School. Hoy vamos a hablar sobre el trastorno de la conducta alimentaria en la infancia y para ello contamos con Tatiana Lacruz Gascón. Ella es psicóloga general sanitaria y trabaja con problemas relacionados con la alimentación, tanto trastornos alimentarios como con obesidad. Actualmente compagina la práctica clínica dentro del centro ITEM con la investigación aplicada dentro del grupo ANOVAS en la Universidad Autonómica de Madrid. A su vez, es miembro del grupo de trabajo Psicología y Obesidad Infantil en la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, en la SIDO. Además, realiza talleres con niños y con familias relacionados con la intervención sanitaria en centros sanitarios de aquí de la Comunidad de Madrid también. E imparte docencia de diferentes cursos en la Universidad Autonómica y Politécnica también de Madrid. Y forma parte de esta escuela dentro del equipo de docentes del curso de Nutrición Infantil. Hola Tatiana, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Ana, muchas gracias por invitarme y por Nada. permitirme estar aquí con vosotros hablando de trastornos alimentarios que me encanta. Así que bueno, pues encantada de estar aquí y encantada de participar. Nada, hombre, el placer es nuestro, además que nos cedas parte de tu tiempo, que sabemos que estáis súper liados ahora con la situación que hay, así que de verdad, muchísimas gracias por concedernos un ratillo. Bueno, si te parece vamos a comenzar con la primera pregunta. A ver, como es más habitual, ¿no? Conocemos más que se dan los trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes o adultos, pero ¿es posible que lo sufran en los niños en la infancia? Vale. Por un lado, o sea, tienes razón, ¿no? Es cierto que solemos entender que los trastornos alimentarios se producen, pues, sobre todo en la adolescencia o en la vida adulta. Sí. Y de hecho, sí que es cierto que, por ejemplo, los trastornos alimentarios que podemos conocer más o que son más conocidos, como la anorexia o la bulimia, suelen debutar o suelen comenzar entre los 13 y los 18 años. Sí. Aún así, o sea, también tengo que comentar que cada vez lo que nos estamos encontrando en la práctica clínica es que niños más pequeños empiezan a tener ya este tipo de síntomas. Y tanto yo como los compañeros que trabajamos en Centro ITEM nos estamos encontrando con niños de 9, 10, 11 años que comienzan a tener síntomas de este tipo de trastornos. Pero bueno, quitando un poco estos que sí que es cierto, ¿no? Que son más probables o que aparecen con mayor frecuencia en la adolescencia, hay otro tipo de trastornos alimentarios que son específicos de la infancia y que pueden llegar a aparecer pues, desde los 5 o los 6 años. Joder. Lo que pasa es que son menos conocidos porque realmente han empezado a estudiarse un poquito más tarde. O sea, para que nos hagamos a la idea, el trastorno que es más prevalente en la infancia, que es el trastorno restrictivo evitativo de la ingesta, ARFID, por las siglas en inglés, es un trastorno que aparece en el manual diagnóstico de trastornos mentales, o sea, el librito que utilizamos psicólogos y psiquiatras para pues, saber, ¿no? qué diagnóstico tienen los pacientes, aparece en la última edición, aparece en el 2013. Entonces es relativamente nuevo, ¿no? Pues de alguna forma, los que nos dedicamos a trastornos de la conducta alimentaria, como que tenemos que tener una labor de actualización un poco constante para saber exactamente pues qué nos vamos a encontrar, cómo se llaman, cómo identificarlos. Pero sí, existen trastornos de la conducta alimentaria en la infancia y hay algunos que son bastante frecuentes. Jolines. ¿Y qué es exactamente un TCA? ¿Cómo lo definirías? Vale. Los trastornos alimentarios son enfermedades mentales, lo que pasa es que se relacionan con ciertas alteraciones con la comida, con la alimentación. Y esto es generalmente lo primero que llegamos a identificar, pero no es exactamente el problema. De hecho, muchas veces los psicólogos lo que decimos es que en los trastornos alimentarios la comida no es el problema, sino la solución que ponemos a un problema que está por debajo. ¿Vale? Entonces, aunque se relacionan con la comida, realmente la comida es una forma de gestionar el malestar que sienten por debajo de alguna forma. Entonces, nos podemos encontrar dos tipos distintos de trastornos alimentarios o como dos grandes grupos. Por un lado están los trastornos de la conducta alimentaria, que yo creo que es un poco lo que todos conocemos como trastorno alimentario, ¿no? Anorexia, bulimia, trastorno por atracón, que son aquellos problemas pues, que se relacionan con insatisfacción corporal, un intento de cambiar el cuerpo, reduzco mucho la alimentación pues, con el objetivo de bajar de peso, tengo cierto descontrol con la alimentación. Pero hay otro grupo, a su vez, de trastornos alimentarios, que son los trastornos de la ingesta alimentaria, que en este caso no están relacionados para nada ni con la insatisfacción corporal ni con el control del cuerpo y que sería donde se encuentra, por ejemplo, el ARCID que te comentaba un poquito antes.
En estos trastornos lo que ocurre es que ha habido un mal aprendizaje a la hora de comer, como que no se han aprendido bien ciertas cosas, o ha habido alguna situación que resulta como un poquito traumática y que de alguna forma afecta a la relación que tiene el niño con la alimentación. De todas formas, independientemente de que hablemos de trastornos de la conducta alimentaria o trastornos de la ingesta alimentaria, o sea, lo que nos encontramos son con trastornos que son bastante complejos, que son bastante graves y que tienen múltiples consecuencias médicas. Entonces, siempre necesitan de una intervención que sea multidisciplinar, en la que haya un psicólogo, un psiquiatra y un nutricionista para que la intervención sea realmente efectiva, ¿no? Y para que consigamos solucionar estos problemas. Claro. Y, por ejemplo, que, claro, comentabas que a lo mejor el que se puede dar en la infancia no es el de rechazo a ciertos alimentos y demás. ¿Cómo lo pueden identificar los familiares? Porque lo que se sabe también es que cuando un niño empieza, ¿no?, con alimentación complementaria, pues siempre hay cosas que a lo mejor le van a gustar más, otras menos, y a lo mejor se puede esconder, ¿no?, ese trastorno ahí. ¿Cómo lo pueden identificar los familiares? Vale. Pues efectivamente, un poco como decías, para las familias resulta normalmente muy difícil el identificar que existen este tipo de problemas. Claro. De hecho, muchas veces cuando el niño llega al nutricionista o llega al psicólogo, suele llegar por otro problema o pues por problemas mucho más generales, ¿no? Pues eso, pues que no come determinados alimentos o que ha subido de peso y no sé muy bien por qué. Pero es un poco cuando llegan a consulta cuando un poco se descubre un poco el pastel, ¿vale? Y creo que es normal, o sea, porque al final es cierto que, pues eso, que las familias no tienen la información o no tienen los conocimientos como para poder identificar la presencia de este tipo de problemas. Pero bueno, un poco como pista, ¿vale? Porque simplemente es una pista de cuándo pueden existir este tipo de problemas, lo que nos tenemos que fijar es la intensidad del malestar, ¿vale? Como tú muy bien decías, Ana, en el caso del trastorno este que comentaba de restricción o evitación de la ingesta, el ARFID, es cierto, hay muchos niños pues que no les gustan ciertos alimentos o que no les apetece comer ciertas cosas, que les cuestan las verduras o que hay ciertas texturas que se les hacen bola. Y esto es más o menos normal. Y bueno, pues se va solucionando de forma progresiva conforme el niño va creciendo sin que haya grandes dificultades. Pero cuando nos encontramos, por ejemplo, un caso de ARFID, lo que vemos es que en el momento en el que el niño tiene que enfrentarse al alimento, realmente lo está pasando muy mal. Es que está sufriendo mucho al tener que enfrentarse a ello. Entonces, vemos que pues, va mucho más allá de que simplemente no le guste o que le apetezca comer otra cosa. Y, por ejemplo, pues hablando de otro tipo de trastornos, como puede ser la anorexia, que de nuevo pues creo que es un trastorno que puede ser más conocido, nos pasa un poco lo mismo. Al final, en determinadas edades, ¿no? Cuando empezamos en la preadolescencia o adolescencia, como que es normal que a los niños no les guste tanto su cuerpo, quieran cambiar ciertas cosas, quieran bajar un poquito de peso. Y bueno, pues dentro de que esto no es algo que sea muy saludable, pero sí que es algo que es más o menos normativo. ¿Cuándo hay un problema? Pues de nuevo, un poco lo podemos relacionar con la intensidad del malestar. Si al final esa preocupación por el cuerpo, si ese intento de control del peso es tan intenso que acaba afectando a todos los ámbitos de la vida de la persona, pues realmente ya no estamos hablando simplemente de un problema de adolescencia, ya estamos hablando de algo un poquito más grande, ¿no? De todas formas, como sé que es difícil de identificar y que muchas veces incluso las familias tienen como un mecanismo de protección de seguramente no sea nada, ¿no? Pero al final es como muy difícil hacerse la idea de que hay un trastorno alimentario dentro del hogar. Yo creo que, o lo que siempre intento recomendar, es que si hay alguna mínima duda, alguna mínima sospecha, se comente con un profesional. O sea, se consulte y que al final sea un profesional que decida realmente si está pasando algo o no está pasando algo. Claro, es lo mejor y así se sale de dudas, pero sí que es cierto que a lo mejor por miedo a enfrentar un problema que es una enfermedad mental, pues se retrase, ¿no?, ese momento. Comentabas también que a veces se va a consulta, ¿no?, a la consulta de un nutricionista o de un técnico en dietética por un problema y luego, pues conforme se va, ¿no?, hablando con el paciente y demás, se descubre pues, que realmente hay un trastorno. ¿Cuál crees que son los problemas, a lo mejor, que se puede encontrar un nutricionista en consulta respecto a este tema? Vale, pues un poco entiendo que me hables un poco de las dificultades, ¿no?, que pueden surgir. Sí, a la hora de a lo mejor identificarlo o comunicarlo a los familiares. Sí. Vale, pues eso, un poco por lo que he ido viendo en las formaciones o por lo que me han ido contando los distintos nutricionistas,
creo que las dificultades que pueden tener los nutricionistas son muy parecidas a las que pueden tener la familia, y que tiene que ver sobre todo, ¿no?, con esa identificación Claro. de que lo que hay es un trastorno alimentario. Por ejemplo, en la última edición, ¿no?, del curso de nutrición infantil, Sí. algunos de los alumnos lo que me comentaban es, bueno, pues es que yo tengo en consulta a una niña de 9 años con sobrepeso y en el momento que voy a pesarla, de repente se echa a llorar, ¿no? Y la situación se vuelve súper tensa. Vale, ¿qué está pasando, no? ¿Esto es un Claro. problema? ¿No es un problema? ¿Hay un trastorno? ¿No hay un trastorno? Claro. Y claro, yo entiendo que es muy difícil para muchas personas identificar este tipo de problemas porque los trastornos alimentarios beben un poco de la cultura en la que vivimos. Exacto. Al final, lo que nos indican los estudios es que un 70% de las mujeres tienen insatisfacción corporal. Jolín. Y que los niños, a partir de los 5 años, empiezan a decir Sí. que se sienten insatisfechos con su cuerpo, que quieren bajar de peso. Entonces, ¿dónde está el límite, no? ¿Dónde esto es un comportamiento que, como decía antes, no es saludable, pero es normativo? Ya. ¿Y dónde realmente ponemos la línea de que hay un trastorno alimentario? El problema de la normalización, ¿verdad? También. Exacto. Y además yo creo que un poco la principal dificultad que puede haber, o igual es un sesgo mío, ¿no? Pero al final yo también trabajo en esto. Pero creo que una de las principales dificultades que puede haber también es cuando nos encontramos niños que tienen sobrepeso y obesidad. Pero al final, como que tenemos el sesgo o el prejuicio, el estereotipo, no sé cómo decirlo, de que un trastorno alimentario pues se relaciona con personas que tienen un peso bajito, que no están comiendo. Pero cuando nos encontramos con una persona que tiene exceso de peso, como que no se nos ocurre que también puede haber este tipo de problemáticas. Sí. Entonces, claro, si yo no sé identificarlo, si yo no identifico que puede existir este problema, pues no voy a poder trabajarlo correctamente. Claro. De hecho, te iba a comentar ahora eso, ¿no? El tema de la obesidad, que no se percibe como un trastorno alimentario como tal, a lo mejor, pero ¿es lo mismo? ¿Qué diferencia hay? ¿Dónde se cataloga? No sé, cuéntanos un poquito también para aprender sobre ello. Vale, pues bueno, como has comentado muy bien antes, yo me dedico a ambas partes, ¿no? Sí. O sea, yo en la práctica clínica trabajo con pacientes que tienen trastornos alimentarios, pero en la parte de investigación me dedico a obesidad y me dedico a obesidad infantil. Y un poco mi tesis doctoral lo que intenta es como unir ambas cosas, ¿no? Ver dónde está el nexo de unión. Cada vez hay más estudios que relacionan ambas cosas. Y de nuevo, creo que es importante por eso, porque durante muchos años hemos relacionado trastornos alimentarios con tener infrapeso. Y nos estamos dejando a un montón de personas que están sufriendo un montón y a las que no les estamos dando soluciones. Claro. Entonces, ¿obesidad y trastornos alimentarios es lo mismo? No, obviamente no. Pero además porque obesidad se relaciona simplemente con una consecuencia física. O sea, la obesidad habla de que hay un exceso de grasa corporal que es negativo para el individuo, pero no nos está diciendo qué es lo que está provocando ese exceso de grasa, ¿no? O sea, la etiqueta de obesidad nos habla de la consecuencia, pero no sabemos exactamente qué es lo que ha llevado a ello. Claro. Y lo que realmente sabemos es que hay múltiples vías, con múltiples caminos que nos pueden llevar a desarrollar este exceso de peso. Y uno de esos caminos sí que puede ser el trastorno alimentario. O sea, de hecho, los expertos lo que nos hablan es que quizás sería más recomendable hablar de obesidades en lugar de obesidad, precisamente para darnos abarcar, cuenta ¿no? Exacto, de esas distintas vías que nos pueden llevar al exceso de peso. Y aunque esto es importante en niños, en adolescentes y adultos, en el caso de los niños pasa algo que es muy llamativo, y es que se está encontrando, los estudios están encontrando que un gran porcentaje de los niños con sobrepeso y obesidad tienen un tipo de alimentación que es patológica, que se denomina LOC, en el que sienten pérdida de control en el momento de la comida, es decir, empiezan a comer y no pueden parar. Y esto se relaciona mucho con un trastorno alimentario que es el trastorno por atracón. Sí. Entonces, un tercio de estos niños pues tendrían como estas dificultades que se relacionarían más no con un patrón inadecuado de comida, sino realmente con un estilo de alimentación que es patológico y que parte de un problema psicológico. Y además es que los estudios también nos indican que los niños que acuden a nutrición o que acuden de alguna forma a intentar mejorar su peso tienden a tener con más frecuencia este tipo de alimentación patológica. Entonces, ¿obesidad y trastornos alimentarios es lo mismo? No, pero sí que es cierto que cuando un nutricionista o un endocrino tiene delante un niño con sobrepeso y obesidad, es muy probable que alguno de ellos sí que tenga este tipo de alimentación patológica. Entonces, sí que me gusta como hacer mucho énfasis en esto porque al final, si yo no soy capaz de identificarlo,
no voy a ser capaz de trabajarlo. Y al final lo que se descubre en la investigación muchas veces como que no aterriza en la práctica clínica, ¿no? Como que no llegamos a trabajar con ello y al final es importante. Claro. Y a la hora de trabajar un TCA, ¿existen diferencias en consulta? O sea, para trabajar a lo mejor incluso un mismo trastorno, ¿existe alguna diferencia? Pues yo creo que sí. Y de nuevo, o sea, un poco lo que he hablado con nutricionistas o cuando se hace formación, o sea, dirigida más a nutricionistas, yo creo que es una de las cosas que más les choca. O sea, que realmente el trabajo con una persona que tiene un trastorno alimentario es muy distinto a lo que suelen hacer en su práctica habitual. Porque al final muchas de las pautas, de las normas, de las reglas, no sé muy bien cómo decirlo, ¿no? Pero muchas de las cosas que normalmente se utilizan en nutrición con personas con un trastorno alimentario no funcionan. Entonces hay que trabajar de forma totalmente distinta. Para que, pues para ejemplificarlo un poco, ¿no? O sea, en el centro IT en donde yo trabajo, porque trabajamos con personas con trastornos alimentarios, pues hay veces que tienen consultas externas con nutrición. Nosotros solemos proporcionar como una hojita con recomendaciones para el nutricionista para que un poco los objetivos de nutrición, psiquiatría y psicología estén alineados. Claro. Y en esa hoja incluimos cosas como pues, intentar incentivar el consumo de refrescos, bollería o comida basura, o intentar no hablar mucho de cantidades o que las cantidades sean muy laxas, sin hablar de calorías o sin hablar de gramos, lo cual pues, para el nutricionista al principio como que resulta un poco extraño, ¿no? Paradójico, y que muchas veces parece que para superar el trastorno alimentario como que tenemos que desaprender a comer o que el nutricionista tiene que dar consejos que no son del todo saludables. Pero yo creo que ahí como que reside el entender muy bien qué es un trastorno alimentario y entender muy bien la función que cumple un trastorno alimentario. O sea, porque si yo entiendo eso, entiendo también por qué es necesario este tipo de pautas. O sea, al final, la persona que tiene un trastorno alimentario no elige dejar de comer bollería, de tomar refrescos o tomar comida basura. O sea, no es una elección personal. O sea, probablemente ese tipo de alimentos le gustan, probablemente le encantan. El problema es que siente un miedo atroz a la hora de consumirlos. Y al final yo no puedo tener una buena relación con la comida si la comida me da miedo. Claro. Yo no puedo tomar decisiones que sean saludables si la comida me da miedo. Entonces, sí que de alguna forma parece que hay como que desaprender ciertas cosas o que la función del nutricionista muchas veces va a ser que desaprendan, porque al final lo que han aprendido está construido sobre una base que es muy patológica. Por eso tenemos que poner ciertas medidas que posiblemente durante la carrera de nutrición haya sido como esto es lo que tenemos que evitar. Para precisamente trabajar con estas personas que, pues, que no han desarrollado unos buenos hábitos. Que también es ahí a lo mejor donde reside el gran problema, ¿no? Cuando tenemos que desaprender. Que a veces nos resulta súper difícil aprender algo nuevo, pero yo creo que desaprender es mucho más complicado porque llega un momento que te sale solo, o sea, no eres consciente de que haces una acción o porque ya la tienes muy dentro de ti. Efectivamente, lo haces de forma muy automática. Claro, entonces es complicado también. Y nombrabas un poco ahora, pero bueno, por profundizar un poco más, ¿cuáles son los errores más frecuentes que se suelen dar en consulta cuando se trabaja un TCA? Vale, bueno, errores podríamos hablar de muchos, ¿no? Al final, lo que estábamos diciendo, son tratamientos que son muy distintos a los que se hacen con otro tipo de pacientes o de clientes y por tanto, pues en función de lo que haga yo puedo cometer muchos errores. Pero bueno, yo creo que nos podemos centrar en dos que además creo que también nos pueden ayudar un poco a entender mejor la patología. Sí. Creo que uno de los errores que son muy frecuentes es centrarse en el peso, centrarse mucho en el peso. ¿Vale? Y simple y llanamente porque cuando yo me centro mucho en el peso, lo que estoy haciendo es activar los síntomas. Entonces, estoy aumentando la frecuencia de los síntomas y en lugar de estar mejorando la situación, parece que la voy empeorando, ¿no? Y yo entiendo que es normal que al final, pues los profesionales, ¿no? Ya sea médico, nutricionista, psicólogo, tendamos a centrarnos en el peso con estos pacientes, porque lo que hablaba es que tienen muchas consecuencias médicas. Y al final, muchas veces cuando estoy en consulta, lo único que tengo para saber un poco el estado de salud es la báscula y medir a través de la báscula. Pero claro, tengo que entender que para un paciente que tiene un trastorno alimentario, el peso adquiere una connotación que es súper negativa. Claro. O sea, de alguna forma se convierte en una calificación o en una nota de su valor como persona. Entonces, yo en consulta necesariamente voy a tener que separar el peso de eso. Y si yo estoy continuamente hablando del peso, parece como que estoy reforzamos, claro. De que el peso es súper importante. Entonces, tengo que hacer de alguna forma un equilibrio entre medir el peso porque voy a necesitar de alguna forma saber el estado de salud, pero aprender en las conversaciones y en las cosas que trabajo con el paciente, separarme del peso y centrarme en otros aspectos
que al final le van a ayudar a tener una relación más saludable con la comida. Claro. ¿Vale? Y en segundo lugar, o sea, sé que soy muy pesada con los niños con sobrepeso y obesidad, pero al final me viene de formación profesional, pero porque creo que es algo que de verdad que como que en la investigación se sabe mucho, pero que nunca llega a la práctica clínica, ¿no? Entonces me gusta repetirlo mucho para que se quede un poco en la cabeza. Y es los casos un poco que comentaba de los niños con sobrepeso y obesidad que tienen algún tipo de trastorno alimentario, ¿no? En particular el LOC, que hablábamos que es esa sensación de pérdida de control con la comida. Cuando un niño con sobrepeso y obesidad llega a la consulta con un nutricionista, pues al final parece como que el trabajo es muy intuitivo, ¿no? Pues tiene un estilo de alimentación que no es correcto, entonces incremento el consumo de ciertos alimentos o reduzco el consumo de otros, como que intento establecer un patrón que sea sano. Pero lo que sabemos es que los niños que tienen esta pérdida de control comen o realizan estas ingestas más compulsivas en momentos en los que tienen malestar emocional, en momentos en los que se sienten tristes, están enfadados, están frustrados. Entonces, yo puedo tener un patrón alimentario que sea perfecto, ¿vale? Entre muchas comillas, pero imagínate si hubiese un patrón alimentario perfecto, yo puedo tenerlo, pero claro, en el momento que me sienta triste, que me sienta frustrado, que me sienta enfadado, voy a seguir comiendo. Claro. Y si el nutricionista sigue centrándose en, no, es que en este momento tienes que comer X o tienes que intentar tomar un snack que sea más saludable, lo más probable es que el niño lo que haga sea comer a escondidas, para al final es algo muy frecuente en estos niños, o acabe mintiendo, ¿no? De sí, yo me como lo que tú me dices. Claro. Y además ocurre una segunda cosa, que es que es lo que sabemos los que nos dedicamos a trastornos alimentarios, es que cuando existe esta pérdida de control, la restricción, o sea, el reducir el consumo de ciertos alimentos o quitar ciertos alimentos de la dieta, lo que hace es aumentar el descontrol con la comida. Y más allá, simplemente la restricción cognitiva, es decir, los pensamientos de debería dejar de consumir ciertos alimentos, o de esto mejor si no como, esto no debería consumirlo, ya solo con esos pensamientos aumento el descontrol con la comida. Entonces, muchas veces estas intervenciones ya no es que no sean efectivas, es que van a ser contraproducentes. Es que probablemente estoy aumentando sin querer el descontrol que tienen estos niños. Así que de alguna forma tengo que aprender a identificarlos, aprender a, de alguna forma, trabajar ese descontrol y luego ya, si es necesario, si quedan más cosas, pues empezar a trabajar el llevar un patrón que sea más saludable. Pero es como centrarnos en lo que es más importante. Porque me ha venido ahora a la cabeza, que además es algo que también se habla en el curso, que cuando se tiene un trastorno alimentario puede llegar a cronificarse, ¿no? Y pueden estar moviéndose entre uno y otro. Y ahora que decías del tema de comer a escondidas y todo eso, si se empieza a restringir, ¿no?, determinados alimentos, a lo mejor se puede conseguir también el efecto contrario, ¿no? Que llegue un momento que no quiera comer determinados alimentos, o sea, que entremos a lo mejor en una anorexia, se podría dar, que se pasara a... De hecho, sí, o sea, yo comento en el curso que hacemos de nutrición infantil, yo comento que al final los trastornos alimentarios no son compartimentos estancos, sino que al final es un continuo, ¿no? Es dimensional, que va de un mayor control a un mayor descontrol. En el que nos encontramos pues anorexia, bulimia y trastorno por atracón, ¿no? Anorexia, mayor control, trastorno por atracón, mayor descontrol. Lo que vemos es que muchas veces una persona empieza en un trastorno determinado y conforme va pasando el tiempo va migrando a otros. Pero al final es muy difícil mantener unos síntomas concretos, el cuerpo va cambiando y los síntomas van cambiando. Con respecto al trastorno que comentaba antes, el ARPI, que os comentaba que no es un trastorno de la conducta alimentaria, que no se relaciona con la insatisfacción corporal. Pero también nos estamos encontrando que estos niños sí que tienen un mayor riesgo, por ejemplo, de desarrollar anorexia posteriormente. Claro. O los niños con sobrepeso y obesidad, independientemente de que tengan alimentación patológica, como comentaba o no, tienen más riesgo de desarrollar un trastorno alimentario posteriormente. Entonces, sí que de alguna forma las intervenciones que se hacen, los mensajes que se dan a estos niños, tengan o no tengan patología alimentaria, son muy importantes, porque al final en la adolescencia, que es cuando decimos que aparecen una gran parte de los trastornos alimentarios, todo esto puede ser un factor de riesgo para que de alguna forma esto explote por ahí. Claro. Sí, están más predispuestos a que les... Exacto. Claro. Y, por ejemplo, a la hora de trabajarlo en consulta, y con esta pregunta ya terminamos, ¿se requieren algunas habilidades específicas para...? ¿no? Estamos hablando mucho de los dietistas nutricionistas porque a lo mejor
es más fácil que se acuda a consulta con un nutricionista para trabajar un poco la alimentación. ¿Se requiere alguna habilidad específica para, no sé, trabajar con ellos? Yo supongo, al final obviamente no sé de todo, ¿no? Pero supongo que para trabajar con distintas patologías se requerirán pues, distintas habilidades, ¿no? Claro. En el caso, pues para trabajar con trastornos de la conducta alimentaria, o sea, yo sí que tengo la sensación de que se necesitan como entrenar una serie de habilidades y muchas veces como un trabajo personal previo para realmente pues, poder trabajar bien con estos casos y que no surjan pues, estos errores o estas dificultades que comentaba antes. Sí. Voy a hablar de un par simplemente porque creo que como que parten más de mi experiencia, ¿no? Que han sido cosas que yo he tenido que ir descubriendo con el tiempo. Sí. O sea, en primer lugar, creo que es súper importante entrenar la paciencia, Ya. ¿vale? Porque los trastornos alimentarios son trastornos que, como comentaba, son muy complejos. Entonces, una persona que tiene un trastorno alimentario tarda más de alguna forma en mejorar, ¿no? Los tratamientos van a ser mucho más largos, muchas veces de años. Y esto es así porque los cambios son lentos. Al final, todos los momentos en los que yo de alguna forma le estoy dando pautas o le estoy pidiendo que haga ciertos cambios, le genera ansiedad o genera angustia a las personas que tienen trastorno alimentario. Entonces, como que tengo que saber muy bien adaptarme a ese tempo que necesita el paciente para de alguna forma ayudarle y motivarle a que siga mejorando a su ritmo, al ritmo que necesita. Acompañar, ¿no? Estar presente en el proceso. Exacto. Con paciencia. Exacto. Y eso es realmente muy difícil, porque al final, como que muchas veces el profesional, claro, como al final no podemos leer la mente del paciente, como que solo a través de los cambios que vemos en consulta es lo que de alguna forma nos indica si esto está funcionando. Y yo puedo estar meses antes de ver cambios significativos en un paciente con un trastorno alimentario. No porque no se produzcan, sino porque tengo que aprender a ver como esos pequeños cambios de los que normalmente no soy consciente o que quizá con otros pacientes podrían ser más irrelevantes, pero que en el caso de las personas que tienen un trastorno alimentario son fundamentales. Y de alguna forma, pues como que tengo que aprender a transmitir todo esto, ¿no? A no forzar al paciente, no ir demasiado rápido, validar estos pequeños cambios para que siga teniendo mi confianza y de alguna forma como que siga adelante, ¿no? No se frustre, no se sienta resistencia y acabe abandonando el tratamiento. Claro. Y otra cosa que también me parece muy importante y que también voy a hablar desde mi experiencia un poco personal, es el tema de la forma de comunicarnos, ¿vale? Con los pacientes, que es algo que en el caso de trastornos alimentarios también se le da mucho énfasis. O sea, yo, por ejemplo, quizá yo también era muy inocente, pero yo, por ejemplo, cuando salí de la carrera, dije, bueno, pues ya está, ya tengo los conocimientos, ¿no? Ya tengo una formación universitaria que me da todas las herramientas que necesito. Entonces, a partir de ahora, van a llegar las personas, me van a contar sus problemas, yo les voy a dar mis soluciones y ya está. Y claro, luego te chocas con la realidad y te das cuenta de que nada es tan fácil como parecía en un principio. Y yo he notado sobre todo ese choque al trabajar con personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria. Y de nuevo por lo mismo, o sea, hay que entender bien en qué consisten este tipo de trastornos. Y al final, las personas que tienen un trastorno alimentario, los síntomas que tienen, ellos sienten que les dan una mayor seguridad, una mayor autoestima, que les ayudan de alguna forma a sentirse bien, a sentirse cómodos, a sentirse seguros al estar con los demás. Entonces, claro, dejar de tener un trastorno alimentario es complicado, o sea, no es solo ventajas, sino que para ellos también presenta muchos inconvenientes. ¿Vale? De alguna forma lo describimos muchas veces como que el paciente que tiene un trastorno alimentario es como una persona que se encuentra en medio del mar. Y el trastorno alimentario es como el flotador que le permite de alguna forma no hundirse. Mantenerse en la sociedad, ¿no? En la que... Exacto. Y claro, cuando llegan a un tratamiento, mi objetivo es que aprendan a nadar, pero para eso tengo que quitarte el flotador y eso me da mucho miedo. Claro. Entonces, cuando llega un paciente con un trastorno alimentario, pues muchas veces como el impulso que puedo tener es de aportar muchas soluciones. Mira, pues tienes que hacer esto otro, tienes que hacer tal, y con esto ya te vas a sentir mejor. Pero claro, el paciente lo que está recibiendo es, me estás quitando el flotador, me voy a hundir, esto me voy a ahogar. Ya. No quiero volver a esto, ¿no? Entonces, no estamos consiguiendo nada. Claro. Incluso muchas veces entramos como en una discusión de, no, pero te voy a dar todos los argumentos que te van a convencer de que tienes que superar el trastorno alimentario. Claro, la persona lo único que me devuelve es todas las razones por las cuales me da miedo realizar este cambio. Entonces, entro en una discusión continua que no tiene fin y que tampoco tiene ningún sentido. Por eso, claro, pues tienes que de alguna forma desaprender también, como decíamos antes,
forma en la que has aprendido, ¿no? Esa idea de yo soy el profesional, yo tengo las soluciones, simplemente hazme caso, y aprender a comunicarte de forma diferente. Que hay, por ejemplo, las habilidades de entrevista motivacional, que también se dan en uno de los cursos de Obesity Management School. Sí. Son súper importantes y además se ha visto que son muy efectivas, pues tanto en pacientes con trastornos alimentarios, de obesidad, como con otras patologías, porque de alguna forma consiguen eso, ¿no? Consiguen que en pacientes que igual están un poco reticentes o que los cambios que tienen que realizar igual son muy difíciles, pues consiguen de alguna forma trabajar con esa ambivalencia, con esa idea de Sí. quiero mejorar, pero hay ciertas cosas que no quiero perder, y consiguen desequilibrar esa ambivalencia para que al final queramos llevar a cabo ese cambio. Entonces, a través de mis palabras y a través de la forma de decirlo, como que yo de alguna forma voy ayudando al paciente a que sea consciente de los beneficios que va a llevar a cabo ese cambio. De eso, al final, es necesario una habilidad específica y es necesario un trabajo específico por parte del profesional para poder llevar a cabo esto, porque no te sale de forma natural. Claro. O sea, paciencia y comprensión también, escucha activa, ¿no? Empatía, ¿no? Porque supongo que para esa persona, como tú decías, es que, claro, en medio del océano te quitan el flotador y lo primero que dices es, me voy a ahogar. O sea, no, sé que estás ahí, pero no, yo me siento cómodo con mi flotador. Sí, la verdad que son temas complejos y que, bueno, preguntas y respuestas ha sido un poquito pues por ver cuáles son esas dudas, esas preguntas que a lo mejor pueden generar pues más confusión. Y bueno, pues nada, como decía, era la última pregunta que teníamos para hacerle a Tatiana. Con esta ya terminamos el Q&A. No sé si quieres decir algo antes de despedirte, alguna conclusión o algo. Y si no, ya pues terminaríamos. No sé si... Bueno, pues yo lo que he dicho al principio, Ana, agradeceros la oportunidad de estar aquí con vosotros y de alguna forma estar en una plataforma, pues eso, como muy dedicada, muy enfocada a la obesidad, que cada vez se va abriendo más a distintos profesionales. A ver si conseguimos, ¿no? También que entren más psicólogos y que empiecen a interesarse también por estos temas. Así que, pues eso, encantada de estar con vosotros como siempre. Nada, pues un placer, el placer es nuestro también, Tatiana. Es un verdadero placer hablar con profesionales como tú, porque yo siempre lo digo, aprendo muchísimo y me encanta. Y nada, a vosotros los que nos veáis, pues esperamos que os guste, que os ayude y que, como ha comentado Tatiana, ella está en el curso de nutrición infantil que tenemos en la escuela, que comenzará a mediados de enero del año que viene. Así que si estás interesada, si quieres saber un poquito más de este tema o formar parte del grupo de alumnos de la siguiente edición, encontrarás más información en nuestra página web o puedes escribirnos en nuestras redes sociales. Un placer, Tatiana, y a todos los que nos vayáis a escuchar y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.